mercantiles y habeas data. Nos vamos a centrar sobre todo en estos aspectos, toda vez que consideramos que al inicio del año son aquellos más relevantes y de mayor importancia, aparte que tienen un término que está ya en las próximas semanas. Próximo a vencerse para su cumplimiento. No siendo más, quisiera presentarles a nuestras dos participantes el día de hoy. La primera de ellas es la doctora Liliana Hoyos. La doctora Liliana Hoyos es abogada de la Universidad Católica, es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario y especialista en Contratación Estatal de la Universidad Externada. Como pueden ver, cuenta con diferentes estudios complementarios en temas de compliance, en temas de humanidades digitales, en temas de investigación y docencia universitaria, y además también es egresada de la Escuela de Filosofía de la Universidad Sergio Arboleda. Liliana es una de las personas, digamos, que lleva más tiempo vinculadas a la firma, más de 18 años que ha hecho parte, tiene 18 años de experiencia en litigios de propiedad industrial, en temas de derecho público, en procedimientos administrativos sancionatorios, en temas de habeas data, compliance, derecho del consumidor, y en esa medida, pues hoy será quien nos explicará algunas obligaciones y algunos temas relacionados con esto. Además, no sobra decirlo, es la directora actual del Departamento de Compliance de la oficina y también del área de litigios en propiedad e industria. También nos está acompañando la doctora Carolina García, quien es abogada y economista de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y también es especialista en Derecho de los Negocios Internacionales y magíster en Derecho Privado de la Universidad de Los Andes. Tiene una práctica profesional enfocada en resolución de conflictos, en asesoría y consultoría corporativa, en estructuración de operaciones comerciales y también temas de insolvencia empresarial y de persona natural. Ha tenido la oportunidad pues, de tener un desarrollo profesional en diferentes compañías y actualmente es nuestra directora del Departamento de Derecho Corporativo y Resolución de Conflictos de Muñoz Abogados. Aquí, pues, ella enfoca, digamos, sus servicios y su práctica en la asesoría integral en materia societaria, en materia contractual y en materia comercial. Como ven, pues, para dar inicio a este tema, digamos que luego de haberlas presentado, vamos a interactuar con cada una de ellas, hacerles diferentes preguntas sobre los temas que hemos analizado en el inicio del webinar, temas de registro mercantil, temas de habeas data y obligaciones derivadas de estos derechos y obligaciones. Por eso, pues para iniciar, me parecería muy relevante iniciar acudiendo y preguntándole a la doctora Carolina García. Vamos a hablar de este tema de la matrícula mercantil. Este tema de la matrícula mercantil que tiende a ser un poco. Le pido a los asistentes que cierren micrófonos, igual nuestro apoyo también no lo permite, pero mientras tanto, le agradezco que pues no hagan apertura, toda vez que para no tener que estar pendiente del cierre de micrófonos y que no haya interrupción de la, de la interacción entre las ponentes y yo. Entonces voy a acudir a la doctora Carolina primero, dándole nuevamente la bienvenida después de su presentación. Le agradecemos pues contar con ella el día de hoy y queremos preguntarle sobre la matrícula mercantil. Esto de la matrícula mercantil pues se vuelve, digamos, casi que un discurso cuando le hablan a las personas de renovación de la matrícula mercantil, personas naturales y jurídicas. Entonces yo le quiero preguntarle a la doctora Carolina, ¿quiénes realmente tienen el deber de hacer la renovación de la matrícula? Bueno, primero que todo, buenos días a todos los presentes que nos están acompañando en este webinar y efectivamente, Néstor, pues el tema de la renovación de la matrícula mercantil es algo tan básico, pero que a varios empresarios se les olvida realizar. Entonces, es importante que los empresarios tengan muy presente la obligación de renovar la matrícula mercantil. ¿Quiénes son los obligados? Pues básicamente todas estas personas, ya sean naturales o personas jurídicas, sociedades comerciales y civiles, empresas unipersonales, establecimientos de comercio, sucursales o agencias, sucursales de sociedades extranjeras,
empresas asociativas de trabajo que, ojo, ejerzan actividades comerciales. La renovación de la matrícula mercantil, el plazo que tenemos es hasta el 31 de marzo para que efectivamente pues, los empresarios procedan a renovarla. Y es muy importante renovarla porque hay que tener en cuenta que la renovación de la matrícula mercantil es la carta de presentación cuando nosotros vamos a celebrar algún negocio, algún contrato con un cliente. ¿Por qué digo la carta de presentación? Porque la renovación de la matrícula mercantil básicamente va a estar determinada en el certificado de existencia y representación de la sociedad. En ese certificado nosotros vamos a poder ver quién es el representante legal de la sociedad, si la sociedad tiene junta de directivas, cuáles son precisamente el capital suscrito y pagado de la sociedad, si efectivamente hay cierto tipo de limitaciones para contratar. Entonces, la importancia de la innovación de la matrícula mercantil y derivado de eso, el certificado de existencia y representación legal de la sociedad es bastante trascendental porque si yo como empresario voy a contratar con un cliente o algún proveedor o cualquier persona natural o jurídica y yo no tengo actualizado la matrícula mercantil y no tengo mi certificado de existencia y representación actualizado, pues eso me deja muy mal parado porque ni siquiera estoy prácticamente facultado para cumplir las, los requisitos mínimos que debería cumplir la sociedad. Entonces, por eso nuestra recomendación a todos los empresarios de que recuerden renovar esta matrícula mercantil. Te agradezco mucho y ahí me surge, digamos, una duda, porque ya hablamos del, digamos, el riesgo reputacional de no renovarlo, que es bastante grave ya de por sí, pero digamos que esto en sí, un empresario podría decir, pues bueno, pero más allá de que la reputación, eh, ¿hay alguna sanción, algún efecto que tenga el no renovar la matrícula mercantil que contemple la ley? Ok, Néstor. Bueno, mira, te comento, realmente este es un vacío normativo en el sentido de que no existe una multa o una sanción a los empresarios por no renovar la matrícula mercantil. Es decir, si yo como empresaria no renuevo la matrícula mercantil, a mí no me van a multar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la no renovación de la matrícula mercantil sí trae una serie de implicaciones. ¿Cuáles podrían ser esas? Por ejemplo, hay unos actos que son sujetos de registro. ¿Cuáles son esos actos? Puede ser, por ejemplo, el nombramiento del representante legal o la modificación del mismo, nombramiento de revisoría fiscal, también, por ejemplo, alguna reforma estatutaria que se tenga que hacer, modificación respecto a los valores de capital suscrito y pagado y autorizado de la sociedad. Entonces, cuando yo voy a realizar este tipo de modificaciones, yo las tengo que registrar ante Cámara de Comercio, porque son actos sujetos a registro. Si yo no tengo renovado la matrícula mercantil, no lo voy a poder hacer. Entonces, como no lo voy a poder hacer, recordemos que para estos actos que están sujetos de registro, yo tengo 2 meses. Si dejo pasar estos 2 meses, ahí sí me van a comenzar a cobrar intereses por la extemporaneidad de esos registros. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Primero, pues renovar la matrícula mercantil y obviamente que estos actos sujetos a registros los realice este registro antes de lo del vencimiento de los 2 meses. Perfecto, creo que nos queda muy claro que no es simplemente un tema reputacional o una obligación legal, sino que también afecta directamente toda el funcionamiento operativo de la sociedad el no contar con esta matrícula actualizada. Habiéndonos quedado claro esto, yo quisiera ya pasar a hacerle una invitación a la doctora Liliana Hoyos, nuestra directora del área de compliance, porque vamos a hablar ya de otro tema habiéndonos quedado claro este tema de la renovación de la matrícula mercantil y es el derecho de habeas data. Porque del derecho a habeas data se deriva una cosa que es una obligación de tener un sistema de habeas data. Esto pues es muy mencionado, pero incluso son unas palabras que no están en español, el habeas data, y creo que para muchas personas, más allá de decir o que hayan tenido, no sé, un reporte o algo, no les genera mayor interés o duda o conocimiento frente a lo que es el derecho de habeas data o el sistema de habeas data. Entonces, Liliana, invitándote y dirigiéndome a ti, quisiera hacerte una pregunta,
Y es realmente qué es esto de la Big Data, qué es esto del sistema, para qué sirve, quiénes lo deben tener, quiénes deben implementar un sistema y demás. Te agradezco tu asistencia a este lugar y te doy la palabra para que nos expliques. Muy buenos días, Néstor. Muchísimas gracias. Buenos días también a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, el tema de protección de datos personales o habeas data, como comúnmente se le conoce en nuestro país, no es nada más que el desarrollo de un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia. Nuestro país, Colombia, es un Estado social de derecho. En un Estado social de derecho se busca garantizar un modelo que garantice unas condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos. Es decir, se reconoce ciertos privilegios o ciertos derechos a cada uno de los ciudadanos para poder garantizar una vida digna. Y justamente el Estado, en los fines estatales, están orientados a poder garantizar esa vida digna de cada uno de sus ciudadanos. El artículo 15 de nuestra Constitución consagra el derecho a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, la información veraz e imparcial, y también establece el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información personal de los titulares de la información. ¿Quiénes son los titulares de la información? Cada una de las personas naturales que viven en el territorio nacional. Cada uno de nosotros es un titular de la información. Cada uno de nosotros es un titular de ese derecho fundamental a la intimidad, al buen nombre, y es titular de ese derecho de habeas data. Obviamente, este derecho de habeas data ha sido regulado en nuestro país. Esto es nuevo y surgió con la Constitución de 1991. Con la Constitución de 1886 éramos un Estado simplemente de derecho. Ya al pasar con la Constitución del 91, al pasar a ser un Estado social de derecho y al reconocerse en estas garantías constitucionales o estos derechos fundamentales que están justamente relacionados con la vida digna, entonces empieza un desarrollo de estos diferentes derechos. De hecho, si vamos a ver, en 1991 se consagra en el artículo 15 el derecho de habeas data, pero realmente tiene sus primeras desarrollos legales ya en el 2008 con el habeas data financiero y en el 2012 con la Ley General de Protección de Datos Personales. Entonces, ya traído ya un poco a la realidad las obligaciones que están en cabeza de cada uno de los empresarios y de las entidades estatales, tenemos que el derecho de habeas data es el derecho que tiene toda persona para conocer y actualizar los datos que están reposando las bases de datos de las diferentes entidades. Bueno, aquí es muy importante tener en cuenta, y esto creo que lo vamos a profundizar un poquito más adelante, quienes estarían obligados, y aquí son todas las personas por el solo hecho de existir. ¿Qué desarrollo hemos tenido de este derecho a habeas data? Inicialmente, pues el desarrollo surgió con la ley 1266 del 2008, que es el habeas data financiero, y básicamente quiso regular esa relación que había entre las entidades financieras y los particulares cuando estaban realizando los diferentes cobros de sus carteras. No sé si ustedes recuerdan hace muchísimos años la figura del famoso Chepito, que llegaba la persona vestida como Charles Chaplin, llegaba y todo el mundo en el trabajo, en la casa, se enteraba que era un deudoroso. Eso estaba dañando su intimidad, estaba dañando su buen nombre, estaba dañando su esfera familiar. Entonces, a partir de ahí se empezó a desarrollar la ley 1266, donde impone ciertos límites al tratamiento de esa información y de esos datos personales que se manejan en el sector financiero. Más adelante, ya en el año 2012, con la ley 1581, ya se establece esa obligación de proteger y cuidar los datos personales de absolutamente todas las personas. Entonces ya surge la obligación de contar con programas de cumplimiento ya para absolutamente todas las personas que están recolectando y almacenando datos personales en sus bases de datos. Obviamente esta normatividad ha sido reglamentada por diferentes decretos, el decreto 1377 del 2013, el decreto 1074 del 2015, y también en materia de data financiera y también por un tate quieto a ese contacto en materia comercial, pues el año pasado empezó a regir la ley 2300 desde el 10 de octubre. Entonces, como vemos, el Estado ha desarrollado todo un andamiaje normativo para poder garantizar que los particulares y el mismo Estado va a garantizar ese derecho fundamental en cabeza de cada una de las personas naturales que residen en el territorio nacional. ¿Quiénes están obligados a contar con un programa de tratamiento de datos personales? Todas las personas, sin excepción.
absolutamente todas las entidades públicas, todas las sociedades comerciales y todas las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a contar con un programa de protección de datos personales que garanticen no solamente el cumplimiento de, ya sea de la ley 1581 del 2012 o de la ley 1266 del 2008 y las demás leyes o decretos reglamentarios, sino que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de los titulares de la información, que garanticen que estos titulares puedan ejercer sus derechos y pues básicamente contar con esos programas también les otorga a todas las empresas una ventaja competitiva. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes confiarían sus datos personales a empresas que saben que los venden por debajo de cuerda o que saben que cualquier hacker puede acceder a su información? Imagínense la información de ustedes en la red, sus estados financieros, su estado de salud, sus fotos personales. Entonces, no se puede confiar los datos personales a una empresa que no cuenta con un programa que garantice no solamente la protección de esos datos personales, que restrinjan la circulación, sino que no garantice que tiene las medidas adecuadas para poder permitir que como titular de la información pueda ejercer mis derechos. Doctora, muchas gracias. La verdad, vemos la relevancia de esto y de aquí vemos que surgen unas obligaciones. Como vamos a profundizar en eso en un momento, yo quisiera regresar con la doctora Carolina, porque mientras, digamos, vamos preparando el tema de obligaciones que surgen a partir del sistema de Big Data, también ahorita hablábamos de la renovación de la matrícula mercantil y cómo esto afecta a la operación. Precisamente ya mencionaba algo y es de la inscripción de los actos que realiza la sociedad. Y la ley contempla una, digamos, obligación que tienen todos los órganos colegiados o de personas, ¿sí? Todas las personas jurídicas, en la cual dice que debe haber una reunión de un máximo órgano social, una reunión ordinaria que se debe realizar mínimo una vez al año. Eh, yo quisiera pues que la doctora Carolina nos explicara, como experta en el tema, en qué consiste esta obligación de reunión de máximo órgano social, a qué hace referencia a eso, cuándo se debe celebrar y qué implicaciones tendrá no celebrar. Listo, perfecto, Néstor. Bueno, te comento, realmente existen dos tipos de reuniones. Eh, una reunión es la reunión ordinaria y otra reunión es las reuniones extraordinarias. Las reuniones ordinarias son las que tú nos estás comentando que son obligatorias para todas las compañías o todas las sociedades y que las mismas se celebren en los primeros 3 meses del año. Esto quiere decir enero, febrero y marzo, es decir, tendrían hasta el 31 de marzo para celebrar dichas reuniones. ¿No? Entonces, tendrían hasta el 31 de marzo para celebrar dichas reuniones. Ahora, hay un punto a tener en cuenta y es que es muy importante que estas reuniones se celebren, sobre todo para los accionistas o a los socios. ¿Por qué? Porque si no se celebran las reuniones del máximo órgano social, las ordinarias, ya sean de junta directiva o de asamblea general de accionistas, pues va a haber unas implicaciones. ¿Por qué? Porque básicamente los socios o accionistas no pueden tener conocimiento de cuál es la situación real financiera de la empresa, ¿sí? Básicamente, en la reunión del máximo órgano social, la ordinaria, se van a tratar temas como aprobación de estados financieros, distribución de utilidades, si da lugar efectivamente la distribución de utilidades, es decir, si la empresa ha generado utilidades. En esta reunión también se puede determinar si efectivamente se quiere cambiar de representante legal, si se quiere cambiar de revisor fiscal. Entonces es de suma importancia que esta reunión se realice. Ahora, hay un tema que hay que tener en cuenta y es que si esta reunión no se realiza el 31 de marzo de este año, pues vamos a dar pie para que se pueda efectuar la reunión, la reunión que se va a realizar el primer día hábil de abril en el domicilio de la sociedad, que se llama reunión por derecho propio. Esta reunión por derecho propio
es una reunión que pueden realizar los socios o accionistas en caso de que no se haya dado la convocatoria de la reunión ordinaria del máximo órgano social por parte del representante legal. Entonces, es una situación a veces compleja porque la reunión por derecho propio es una reunión en la que a veces de manera estratégica los socios o accionistas la ejecutan o la realizan para tomar decisiones que de pronto si todos los accionistas o los socios hubieran estado reunidos pues no la hubieran tomado. Entonces es muy importante que el empresario tenga en cuenta esta situación y que proceda a convocar las reuniones del máximo órgano social, la ordinaria en este caso, para que evite contratiempos o situaciones que se puedan llegar a presentar. Carolina, te agradezco mucho. Antes de continuar, le pido a las personas, recordándoles, por favor, mantener tanto micrófonos como cámaras apagadas. Cada vez que pues eso puede dificultar un poco la muestra de imagen dentro del evento que estamos realizando. No siendo más, vamos a continuar pues, con estas dudas que presentamos. Bueno, no estas dudas, estos temas que queremos comentarles a ustedes. Y luego de que Carolina nos explica la importancia de la reunión del máximo órgano social, me gustaría regresar a un momento donde la doctora Liliana, para que continuemos hablando de este tema de habeas data. Porque cuando yo tengo un sistema de habeas data, dice la ley que alguno tienen una obligación que es el registro del Registro Nacional de Bases de Datos y si ya lo hice en un año anterior, pues la renovación de dicho registro. Entonces yo quiero preguntarle a la doctora Diana qué es esto del Registro Nacional de Bases de Datos, quiénes están obligados, cuándo se debe realizar, para que por favor nos explique cómo funciona este tema. Muchísimas gracias, Néstor. Bueno, primero que todo, ¿qué es el RNBD? Como normalmente se le conoce, es el Registro Nacional de Base de Datos. ¿Qué es el Registro Nacional de Base de Datos? Básicamente es un directorio público administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual busca que la superintendencia pueda conocer primero qué responsables o encargados de la información cuentan con bases de datos. Entonces, es un inventario de todas las empresas que están obligadas, primero, obviamente, a escribir sus bases de datos, un inventario de las bases de datos que tienen cada una de esas empresas, el tipo de datos que se está almacenando, la política para el tratamiento de esos datos personales con la que cuentan cada una de estas empresas y cuáles son los canales a través de los cuales los titulares de la información pueden ejercer sus derechos. Aquí que es muy importante. Hace un momento yo les decía que quienes estaban obligados a contar con un programa de protección de datos personales, todas las empresas del sector privado, todas las entidades sin ánimo de lucro y todas las entidades del Estado. ¿Quiénes están ahora obligadas a inscribir sus bases de datos? Todas las entidades públicas están obligadas, sin excepción, están todas las sociedades comerciales y todas las entidades sin ánimo de lucro cuyos activos superen los 1000 VTs con corte el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Entonces, estas empresas obligadas, ¿qué tienen que hacer? Obviamente, tienen que inscribir ante el RNBD las bases de datos que tienen detectadas, pero inscribir no es trasladarle la información a la superintendencia, no es cargar la base de datos con toda la información a la superintendencia. De hecho, cuando se reglamentó el RNBD, muchos particulares decían, pero yo cómo le voy a entregar a la superintendencia toda la información que tengo de mis clientes, de mis proveedores, de mis trabajadores, cómo le voy a entregar así de buenas a primeras la información a la competencia, si cualquier persona puede consultar el RNBD. No, ¿qué es lo que se entrega a la superintendencia o qué información es la que se inscribe? Primero, el listado de las bases de datos con las que cuenta cada una de estas empresas. Segundo, las características de esas bases de datos. Entonces, ¿qué dependencia la maneja? ¿Cuántos titulares hay en esa base de datos? ¿Qué tipo de información? Si es información privada, si es semi-privada. Perdón, ¿cuáles son los canales de recolección de esa información? Si hay o no autorización por parte del titular de la información. Y en general las características de esa base de datos. Asimismo, también cuáles son las medidas de seguridad con las cuales cuenta, con las cuales cuenta
la empresa para garantizar la protección y la seguridad de esos datos personales que reposan en sus bases de datos. Asimismo, en el momento en que van a escribir esas bases de datos, deben reportar si esa información está almacenada en servidores propios o si eventualmente esas bases de datos están siendo tratadas por un tercero, que sería en este caso el encargado. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles qué es responsable y qué es encargado, porque esto es muy importante de cara a hacer la inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos. El responsable es la entidad pública, es la entidad sin ánimo de lucro, es la sociedad comercial que está recolectando y almacenando esa información en sus bases de datos y que está haciendo tratamiento a esos datos personales de conformidad con las finalidades que le fueron previamente informadas al titular. ¿Cuáles son las finalidades? El para qué voy a utilizar yo esa información que tengo almacenada en mis bases de datos. Cuando el tratamiento lo está realizando un tercero por cuenta de ese responsable, ese tercero va a ser el encargado. Por ejemplo, tenemos una empresa que tiene una cartera grande, entonces contrata a una casa de cobranzas para que le ayude con la recolección de su cartera. Ese tercero va a ser el encargado de la información porque está haciendo tratamiento de esa información con ocasión a las instrucciones y a las finalidades que previamente fueron autorizadas por el titular de la información. Entonces, en el Registro Nacional de Bases de Datos, a cada una de las bases de datos, pues hay que informar si hay un responsable, si hay un encargado, y si existe ese encargado, pues claramente hay que cargar la política de tratamiento de datos personales, tanto del responsable como de ese encargado. De ahí que es importante que previo a poder inscribir las bases de datos en el Registro Nacional de Base de Datos, se cuente con ese programa de protección de datos personales, porque al contar con el programa, pues claramente voy a poder construir mi política, mi manual de procedimientos, las autorizaciones, los avisos y en general toda esa documentación que me va a permitir garantizar el derecho, el ejercicio de los derechos de los titulares de la información. Y adicionalmente, el contar con ese programa me va a ayudar a detectar cuáles son las bases de datos que existen al interior de la empresa y las características de esas bases de datos, que es lo que finalmente yo lo voy a trasladar a la superintendencia en el momento en que voy a inscribir. ¿Cuándo debo inscribir mis bases de datos? Establece la normatividad que debo inscribir las bases de datos dentro de los 2 meses siguientes a su creación. Surge una obligación también en el momento en que se inscribe. La obligación no es solamente escribir y chao, hasta aquí llegó el asunto. Desafortunadamente, muchísimos empresarios hoy en día están siendo sancionados porque cuando entró en vigencia la norma, corrieron a inscribir sus bases de datos. Año 2016, 2017. ¿Volvieron a mirarlas? No. ¿Las volvieron a renovar? No. Y la superintendencia, por supuesto, está imponiendo sanciones por eso. Entonces, en el momento en que ya me surge la obligación de inscribir mis bases de datos, no solamente debo inscribirlas, sino que adicionalmente debo renovarlas de manera anual. ¿Cuál es el término para la renovación? Siempre se debe renovar las bases de datos antes del 31 de marzo de cada año. En ese sentido, pues digamos que quedó concomitante con la renovación de la matrícula mercantil. Yo creo, pues justamente para poder tener, vamos a renovar 2 registros, 2 inscripciones diferentes, registro de matrícula mercantil, registro de bases de datos. Entonces, hay que renovarlas antes del 31 de marzo de cada año. Si posterior a la inscripción, por ejemplo, este año tenía 3 bases de datos, en un mes resulta que empiezo una nueva actividad comercial y surge una nueva base de datos, pues debo inscribir las bases de datos dentro de los 2 meses siguientes a la creación de esa nueva base de datos. Es muy importante que siempre se mantenga actualizadas las bases de datos que están al interior de la compañía. Otra obligación que surge es reportar las quejas y reclamos recibidas por los titulares de la información. Esta información se debe reportar de manera semestral. Recientemente, el 21 de febrero, venció el término para reportar los incidentes del segundo semestre del 2023. ¿En qué momento debo yo hacer esos reportes? Lo debo hacer hasta el día número 15 hábil de los meses de febrero y de agosto, y que reporto las quejas y los reclamos recibidos en el semestre inmediatamente anterior. Asimismo, también se debe hacer el reporte de los cambios sustanciales que pueda surgir en las bases de datos, por ejemplo, un cambio de finalidad,
Y cuando debemos hacer estos reportes, los debemos hacer dentro de los 10 días siguientes al mes inmediatamente siguiente al surgimiento de ese cambio o esa modificación sustancial en la base de datos. Básicamente, estas son como varias de las obligaciones que se deben cumplir en el momento en que estoy obligado a hacer la inscripción de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. Doctora, muchas gracias. Y simplemente, muy rápidamente, porque yo sé que ya lo mencionó, pero me gustaría, porque lo hemos visto que es muy común, nos hablaban de que no necesariamente por no estar obligado a registrar las bases de datos, no quiere decir que esté exento de implementar un sistema de datos. Pero es que además, y lo digo por una situación que tuvimos recientemente, una consulta aquí, si yo, por ejemplo, recibo reclamos de titulares, si hago cambios en cómo estoy manejando esto, yo puedo hacer reportes dentro de la plataforma o puedo hacer esto sin contar con un sistema de habeas data. Esa es una muy buena pregunta. Y primero que todo, creo que vale la pena reiterar. En materia de protección de datos personales, surgen dos obligaciones principalmente. Número uno, contar con un programa de protección de datos personales. Número dos, inscribir las bases de datos en el Registro Nacional de Base de Datos. La primera obligación, que es contar con un programa de protección de datos personales, es obligatorio para todos, es obligación sin excepción para entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro, personas jurídicas, por el solo hecho de existir, ya están obligadas a contar con ese programa de protección de datos personales. La segunda obligación, que es la inscripción en el Registro Nacional de Base de Datos, sí está condicionada. También para los mismos sujetos, entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro, sociedades comerciales, pero está condicionada a contar con activos superiores a 100.000 UETs con corte al año inmediatamente, con corte al año fiscal inmediatamente anterior. Tenemos esas dos obligaciones. Contar con ese programa de protección de datos personales me permite tener esos mecanismos y esos protocolos para la atención de las reclamaciones, de las quejas, de las consultas que realizan los titulares de la información. Si yo no atiendo esas PQRs en materia de protección de datos personales, la superintendencia me puede imponer diferentes sanciones. De ahí que es supremamente importante contar con ese programa y contar con los protocolos de atención de las PQRs en materia de protección de datos personales. Indistintamente, si yo no estoy obligada a inscribir mi base de datos en RNBD, eso no quiere decir que a mí no me puedan sancionar por no dar respuesta a las PQRs. Por supuesto que sí hay sanción y la superintendencia ha impuesto innumerables sanciones por diferentes violaciones a las normas de los titulares de la información o sencillamente por no contestar dentro del término legal establecido una petición, una consulta o un reclamo o dar respuesta de manera incompleta y las sanciones son bastante grandecitas. Eso por un lado. Por otro lado, está la obligación obviamente de hacer los reportes de esas quejas y reclamos en el RNBD. Pero, ¿qué sucede? Si yo no tengo inscritas mis bases de datos, pues no voy a poder hacer ese reporte en el Registro Nacional de Bases de Datos. Entonces, para poder hacer el reporte de las quejas y reclamos, debo primero hacer la inscripción de mis bases de datos. Además, porque es que esa reclamación o ese reporte o la queja no necesariamente es de todas las bases de datos, puede ser de una sola base de datos o de algunas. Entonces, si nosotros vamos a tratar de inscribir hacer el reporte de quejas y reclamos sin contar con esa previa inscripción de las bases de datos y contar con una política de tratamiento, pues claramente vamos a tener un incumplimiento de la normatividad y de las obligaciones contenidas en la 1581 y en sus decretos reglamentarios. Entonces, ¿cuál es el orden? Programa de protección de datos personales, inscripción de las bases de datos cuando se está obligado y a partir de la inscripción, pues obviamente hacer todos los reportes que establece la normatividad una vez se tienen esas bases de datos. Hacer el reporte de esas quejas sin contar con la inscripción, sin contar con un programa, realmente es exponerse a una sanción más grande porque no solamente estoy demostrando que no tengo un programa, que no tengo cómo atender, que no tengo cómo garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares, sino que adicionalmente es tan evidente no tener ese programa que estoy recibiendo quejas de los titulares de la información. Te agradezco, muchas gracias y nos queda muy claro que todo debe surgir antes de yo registrar las bases de datos, antes de yo hacer reportes, todo debe surgir de un sistema de habeas data que debo tener implementado, no simplemente contar con un documento, sino de verdad tenerlo implementado
y respetarlo dentro de mi organización. Y ahora que hablamos de cumplimiento, de estos temas de cumplimiento, me parece muy valioso que acudamos ahora a la doctora Carolina nuevamente y hablemos de una palabra que realmente es una sigla o un acrónimo de algo que está, digamos, muy en boca hoy en día. Y es una palabra que se pronuncia SAGRILAT. Esto, pues, lo hemos visto, lo vemos en contratos, lo vemos en relaciones, declaración de origen de fondos, cosas así. Cualquier empresario hoy en día creo que, aún sin tener un sistema o algo relacionado con Sacrilab, en algún momento le habrá tocado firmar algo relacionado con esto. Entonces, precisamente para que hablemos de este tema, doctora Carolina, yo quisiera que nos hablara qué es esto del Sacrilab, quiénes están obligados a implementarlo, por qué se debe hacer, por qué, qué implicaciones tiene no implementarlo y que hablemos al respecto. Listo, perfecto, Néstor. Si quieres, pasemos a la siguiente diapositiva, porfa. Y les comento. Básicamente, el SAGRILAB es un sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Ahorita ha tomado mucho auge precisamente porque la circular de la Superintendencia de Sociedades, más o menos como en el 2020, modificó todo este sistema con el objetivo de hacerlo más robusto y con el objetivo de que también las empresas lo implementaran al interior de las mismas. Hay que tener en cuenta algo muy importante y es que hay empresas particulares que efectivamente están obligados a implementar este sistema. Entonces, porfa, Néstor, si me puedes colaborar con la siguiente diapositiva para que a los invitados pues les quede un poquito más claro cuáles son las empresas que deben aplicar este sistema. Entonces, en primer lugar, tenemos un régimen general de aplicación que van a hacer estas empresas que superen los ingresos totales o activos iguales a 40.000 salarios mínimos. Ahora, hay otra discriminación, pero respecto a las empresas según su actividad comercial. Entonces, por ejemplo, las empresas que sean de sectores de agentes inmobiliarios, las empresas que tengan comercialización, que se dediquen a comercializar metales o piedras preciosas, las empresas que presten servicios jurídicos como nosotros, o servicios contables, o servicios de construcción. Estas empresas ya no van a estar con este régimen general, sino que les va a aplicar un régimen especial donde pues ellas, si obtienen ingresos superiores o iguales a 30.000 salarios mínimos, pues van a tener que aplicar este régimen precisamente porque de alguna u otra forma estas empresas están un poco más expuestas a todo lo que tiene que ver o lo que está relacionado con el lavado de activos o financiación del terrorismo. Y pues también encontramos las de los activos virtuales, que son esas empresas que, pues, que tengan ingresos o sus activos sean iguales o superiores a, perdón, que tengan ingresos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos o que sus activos totales sean iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos, precisamente por lo que les estoy comentando del riesgo que podría representar en estas empresas. También, ahorita en este momento, pues están obligadas las exales extranjeras con actividades en Colombia y también las cámaras de comercio. Perfecto, creo que podemos entender esta obligación de Sacrilab, ¿cierto? Pero también, y lo digo porque a mí también me confunde, pues ya que yo también he hecho estudio certificado en cumplimiento y más, que a veces nos hablan de Sacrilab, pero posteriormente nos hablan de algo que es que un régimen de medidas mínimas. Eh, ¿Eso qué relación tiene? ¿Es lo mismo? ¿Las obligaciones son distintas? Bueno, me gustaría entender a qué hace referencia cuando nos hablan de régimen de medidas mínimas. Listo, perfecto, Néstor. Bueno, te comento, realmente el régimen de medidas mínimas es un régimen muy parecido al sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo SAGRILAF, ¿sí? Recordemos que no solo existe el SAGRILAF, sino también existe el CIPLAF, anteriormente se conocía también el SAGRILAF como SARLAF, y todo depende de la superintendencia que lo está vigilando. Entonces, por ejemplo, para el CIPLAF es la de transportes, el SARLAF es la de financiera, y nos nace como una
una manito adicional que viene a ser el régimen de medidas mínimas, que va a ser este instrumento que vamos a aplicar, pero para las empresas que no necesitan un sistema tan robusto. En algunas ocasiones, cuando nosotros implementamos el SAGRI-LAF o el SARLAF o el CIPLA, pues son sistemas tan robustos que a veces a las empresas se les dificulta continuar con su ejecución en la operación por implementar el sistema. Entonces es por eso que nace el régimen de medidas mínimas. Si te parece, Néstor, continuamos con la siguiente diapositiva para mostrarles a los invitados, entonces, quiénes son las personas o las empresas, personas jurídicas que están obligadas a implementar este régimen de medidas mínimas. Entonces, en primer lugar, tenemos al sector de los agentes inmobiliarios que tengan ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos o activos superiores a 5.000 salarios mínimos. También tenemos pues el sector de comercialización de metales y piedras preciosas que son superiores a 33.000 salarios mínimos y activos inferiores a 5.000 salarios mínimos. También el sector de servicios jurídicos con las mismas cifras y el sector de servicios contables. Entonces, como podemos observar, acá puntualmente lo que hace la normatividad es obligar precisamente a todos estos sectores que yo les había comentado a ustedes que tienen un riesgo un poco mayor a estar inmersos en todo lo que tiene que ver con temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que hay unas implicaciones de no implementar estos sistemas. Primero, la Superintendencia de Sociedades puede imponer multas hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por no implementar el sistema. Pero adicional a ello, hay un punto que hay que tener en cuenta y es que a veces los empresarios piensan que esta implementación del sistema es simplemente para cumplir con las normas que se encuentran en la circular de la Superintendencia de Sociedades, o circular de la Superintendencia Financiero, de Transportes o de Salud. Y la realidad es que no debería ser ese el motivo para cumplir con la normatividad, sino que efectivamente seamos conscientes de que la empresa de nosotros puede estar en un riesgo latente precisamente por recibir dineros derivados del narcotráfico, ¿sí? Entonces es un riesgo bastante alto y es un riesgo reputacional que de alguna u otra forma puede afectar de manera trascendental a la empresa. Puede ser que nosotros tengamos un cliente del cual no tengamos conocimiento que está inmerso en este tipo de actividades y estemos recibiendo dinero y por ende estamos lavando activos. Entonces hay que estar muy, muy enfocados en pues, en la operación de la empresa, pero también en los dineros que estamos recibiendo y realizar precisamente el respectivo sistema o la respectiva implementación para verificar que no estemos corriendo un riesgo al celebrar este tipo de negocios. Creo que, habiendo hablado de SACDILAF y régimen de medidas mínimas, esto también nos lleva a otro tema, también muy mencionado, y también que lo mencionan y lo dicen como PT, pero que hace referencia esas letras a Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Igual que te pregunté en el SAGRILAF, que te pregunté en el régimen de medidas mínimas, me gustaría saber qué es eso, qué es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial y quiénes están obligados a tenerlo, tiene relación con lo que hablamos antes o no, es independiente. Bueno, que nos cuentes esto, cómo funciona. Bueno, perfecto, Néstor. Mira, realmente el programa de transparencia ética empresarial, el régimen de medidas mínimas y el sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo, SAGRILAF, se confunden bastante, ¿sí? Como ya lo expliqué, el SAGRILAF pues es un sistema más robusto, el régimen de medidas mínimas es un sistema un poquito más pequeño y fácil para la aplicación a empresas que pues, no son tan grandes o no reciben ingresos o activos muy superiores a lo que representa las empresas que están obligadas a SAGRILAF y el programa de transparencia y ética empresarial, independientemente de SAGRILAF y el régimen de medidas mínimas, es este programa
que se dedica a mitigar los riesgos, pero de corrupción y soborno transnacional. Es decir, SAGRILAF y régimen de medidas mínimas, con ellos nos vamos para temas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Programa de transparencia y ética empresarial es para soborno transnacional y corrupción, ¿sí? Entonces, este básicamente es un programa que se implementa al interior de las compañías eh, y de alguna u otra forma ayuda a que precisamente las empresas puedan mitigar estos riesgos. ¿Quiénes realmente están obligados a implementarlo? Las empresas que realizaron operaciones internacionales iguales o superiores a 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o obtuvieron ingresos totales superiores o iguales a 30.000 salarios mínimos. Y también las empresas que hayan celebrado contratos con el Estado iguales o superiores a 500 salarios mínimos y tuvieron ingresos iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos. Es importante que tengamos en cuenta estas cifras, pero también es trascendental que nosotros como empresarios tengamos en cuenta que independientemente de que no estemos obligados, es importante que implementemos este programa al interior de nuestras empresas, porque de alguna u otra forma a veces se presentan situaciones que son de conocimiento de los empleados, pero no saben cómo actuar en esas situaciones en particular. Entonces, es bastante importante que de alguna u otra forma nosotros como empresarios, independientemente que estemos o no obligados a implementar un sistema, precisamente por los topes, eh, seamos conscientes que este tipo de programas, sistemas o regímenes se puedan implementar al interior de la compañía para que nosotros mitiguemos esos riesgos a los que pues estamos enfrentados día a día. Muchas gracias. Bueno, ya estamos casi llegando al final y para poder tener un espacio de preguntas, yo simplemente tengo una última, pues espacio de preguntas del público, de los asistentes hoy, que como los pueden escribir por el chat, sea ahí en la versión pública o la persona que habló y le dijo que le escriban directamente. Mientras tanto, yo quisiera, en esta última pregunta de mi parte, eh, que hablemos un momentico de algo que es el comercio electrónico. ¿Por qué quiero que hablemos de comercio electrónico? No vamos a hablar pues, más allá de la normativa del consumidor ni este tema, sino que vemos que hay una obligación de registrar, ya que hablamos al principio del registro mercantil, como estas páginas web mediante las cuales yo ejerzo el comercio electrónico. Ese por un lado. Entonces, después haré otra pregunta sobre comercio electrónico a la doctora Liliana y ya con eso podremos dar por finalizado esta parte y hablar con ver las preguntas del público. Entonces, doctora Carolina, por favor, cuéntenos en qué consiste esto de registrar en el registro mercantil las páginas web. ¿Qué sentido tiene eso? Mira, efectivamente, Néstor, existe una obligación de registrar la página web pues, en el registro mercantil. Hay que tener en cuenta que este registro es derivado precisamente que una página web nosotros hacemos la similitud como si fuera un establecimiento de comercio, donde las personas pues pueden ir a comprar, adquirir productos o servicios. Entonces es bastante importante que nosotros tengamos en cuenta esa obligación que de alguna u otra forma a veces se presenta como una novedad, pero precisamente es tal vez una omisión por parte de los empresarios no comenzar a realizar. Hay muy pocos empresarios en este momento que han registrado su página web eh, ante la Cámara de Comercio. Entonces es bastante trascendental que tengamos en cuenta esto para que procedamos a registrarla. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Y ahora pasando a la doctora Liliana, muy corto, porque pues obviamente esto depende de cada caso, pero no sé si el comercio electrónico tenga alguna relación con esto de sistemas de habeas data, o sea, algo que los empresarios deban tener en cuenta con el régimen de habeas data al momento de implementar un portal de comercio electrónico, o si ya lo tienen, si hay alguna sí, recomendación frente a este tema.
Muchas gracias. Sí, en efecto, el comercio electrónico y Avias Data tienen absolutamente todo que ver. De hecho, el principal insumo del comercio electrónico son los datos personales, porque en estas plataformas de comercio electrónico los usuarios normalmente tienen que generar un usuario, una contraseña, brindar sus datos personales, su teléfono, su número de identificación, la dirección de su casa para que puedan recibir los productos que están adquiriendo. Entonces, el principal insumo en el comercio electrónico pues, son los datos personales, los datos de las personas que están haciendo uso de estas plataformas. Es muy importante cuando se va a implementar una plataforma de comercio electrónico, establecer todo un programa de tratamiento de datos personales, establecer cuáles van a ser las finalidades del uso de los datos personales en esa plataforma, establecer si hay responsable y encargado de la información o si solamente es responsable, si va a haber algún tipo de transmisión o de transferencia de esos datos personales, establecer cuáles van a ser las políticas o cuáles van a ser los procedimientos para poder atender las peculiaridades en materia de protección de datos personales, que es muy importante, obviamente. Si la empresa, obviamente, cuenta con su programa de protección de datos personales, puede extender un poco ese programa y darle una aplicación específica a comercio electrónico. Para hacer un ejemplo, tenemos una empresa que tiene su programa general de protección de datos personales, cuenta con su política para el tratamiento de datos personales, con el procedimiento de PQRS en datos personales, con las autorizaciones, con el aviso de privacidad. Pero resulta que esa plataforma de comercio electrónico comercializa cierto tipo de productos que hacen que la información que se recolecte, los hábitos de consumo o la información que está brindando, pues llegue información que sea, por ejemplo, información confidencial, información sensible. Por ejemplo, no sé, una plataforma de comercio electrónico de productos farmacéuticos. Por supuesto que ahí va a estar no solamente los datos básicos de la persona, sino que dependiendo del tipo de consumo, pues claramente se puede establecer qué enfermedades tiene la persona y demás. Entonces, es muy importante cuando vamos a poner en funcionamiento estas plataformas, establecer una política de protección de datos personales no solamente restringida a lo general global que ya tenemos al interior de la compañía, sino orientada y enfocada exclusivamente al tipo de datos que se van a recolectar en esa plataforma. Los datos que se recolectan en una plataforma, por lo menos de productos farmacéuticos, son diferentes a los datos que se recolectan en una plataforma de compra de ropa, de zapatos y otro tipo de productos. Entonces, también es la importancia cuando una empresa que realiza diferentes actividades comerciales o que está en diferentes sectores del mercado y que cuenta con diferentes plataformas para vender sus productos, obviamente que pueda determinar el impacto que va a tener es la apuesta de esa plataforma de comercio electrónico frente a datos personales. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué va a necesitar? Si la autorización que tienen los titulares es suficiente, si necesita generar una autorización exclusivamente para el tipo de datos que van a ser recolectados, almacenados y tratados con ocasión a ese intercambio comercial. Entonces, en esas plataformas, el dato personal y contar con esos programas de cumplimiento son supremamente importantes. Muchas gracias por esa ilustración sobre este tema. Vamos a pasar a las preguntas del público, pero antes les quiero pedir el favor, notan, aquí estoy en pantalla compartiendo un código QR, mediante el cual ustedes podrán evaluar este webinar en el que acaban de asistir. Les agradecemos porque esto pues, nos sirve mucho a nosotros para este tipo de transmisiones que realizamos y eventos que transmitimos para mejorar y también para conocer su nivel de satisfacción. Entonces, aquí está el código QR. Les agradezco mientras vamos resolviendo las preguntas del público, las razones, la resolución de esta encuesta. Entonces, vamos a pasar a algunas preguntas que nos han llegado, que han hecho por aquí por el chat. Y la primera pregunta que tenemos es relacionada con SagriLaft. Este tema de SagriLaft, dice nuestra asistente Angie Patiño, dice, buenos días. Me gustaría saber si las empresas obligadas a SagriLaft y PTE
pueden tener un solo manual donde reúnan los dos programas o debe ser separado. Como este tema fue expuesto por la doctora Carolina, pues quedaría yo más, creo que lo procedente es que ella nos resuelva esta duda. Listo, perfecto, Néstor. Bueno, te comento, Angie, realmente, No te estamos escuchando, doctora. No sé qué pasó. ¿ahí me están escuchando? No. Sí se le escucha. Yo sí estoy Yo escuchando. sí la Sí. escucho. Ah, Sí. bueno, Bueno, entonces adelante. listo. Listo, perfecto, Mar. Bueno, te comento, Angie, la verdad, no hay una norma expresa que prohíba como tal la implementación de los dos sistemas en un solo documento, pero lo recomendable es que precisamente al ser el sistema pues Agrilab bastante robusto y el PT pues un poco más light, uno sugeriría que el sistema SagriLab se implementara de manera separada y el programa de transparencia y ética empresarial también. ¿Por qué? Porque recordemos que estos sistemas, si bien es cierto, podría uno llegar a pensar que son sistemas parecidos, la realidad es que son sistemas muy diferentes porque en uno, como ya lo había explicado anteriormente, se trabajan o se manejan temas de soborno transnacional y en el otro, pues es precisamente el sistema para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Listo, Néstor. Perfecto. Te agradezco mucho. Habiendo resuelto esa pregunta, pues vamos con la pregunta que nos hace Brigitte Corso, donde dice que creo que hace referencia a este tema porque pues digamos, creo que por el momento en el que fue realizada, hacía referencia al tema de lo de Sacrilar, régimen de medidas mínimas y demás, donde dice si cuando se hablan en este contexto de contratos estatales, este incluye los celebrados con empresas de economía mixta, como lo es Ecopetrol, por ejemplo. Bueno, aquí vamos a dar las respuestas que daban en la antigua Grecia los sofistas. Depende. Las entidades de economía mixta, como ustedes lo saben, son sociedades comerciales que cuentan con una participación del Estado. Entonces, en principio, el régimen jurídico aplicable sería el régimen privado. ¿Qué sucede? Resulta que se ha establecido que cuando las entidades de economía mixta cuentan con una participación del Estado superior al 50%, o sus filiales y entre esas entidades públicas, pues entonces sí se debe someter al Estatuto General de Contratación estatal. Pero si su participación o la participación del Estado es inferior al 50%, pues claramente vamos a estar frente a un régimen jurídico privado. Claro, esto obviamente en materia laboral tiene algunas pequeñas variaciones y están relacionadas con si es un funcionario público, si no es funcionario público. Entonces, en régimen laboral en algunas ocasiones aplica netamente el Código Sustantivo del Trabajo, en otros ya aplican algunos principios de derecho administrativo laboral. Entonces, va a depender. En este caso, yo la verdad desconozco cuál es la participación accionaria que tiene el Estado frente a una empresa como Ecopetrol. Entonces, pues no sabría en este momento concretamente establecer si se debe regir al régimen privado o al régimen público. Lo que sí es claro es que si efectivamente la participación del Estado en Ecopetrol supera el 50%, sí debe someterse al estatuto de contratación estatal. Pero por supuesto, no por ser una empresa de economía mixta o estar en un régimen o en otro, hay obligaciones que debe obviamente cumplir por estar en competencia con el sector privado. Dentro de esas está pues, todo lo que tiene que ver con protección de datos personales y pues ya en materia corporativa, pues ya Carolina nos puede establecer si para estas entidades está la obligación de contar con PTE y SAGILAF y demás. Sí, efectivamente, Lili, tal cual como lo comentas, y pues al final yo considero que todo depende del régimen en el que estemos, si es un régimen de derecho privado o un régimen de derecho público, y ahí se determinaría si efectivamente pues debe contar con esa obligación o no.
Néstor, no te estamos escuchando. Perdón, que ha desactivado el micrófono. Nos quedan dos preguntas. Voy a responderlas aquí rápidamente para que podamos, pues porque ya, digamos, nos hemos tomado 10 minutos más de lo que estaba programado inicialmente, por respeto también a nuestros asistentes, donde Paola Sánchez nos hace dos preguntas. La primera es si hay alguna reglamentación sobre el uso de cookies en las páginas de empresas colombianas. Y dos, si es posible mencionar algo sobre el principio de responsabilidad demostrada en el tema de habeas data. Yo me voy a tomar aquí el atrevimiento de responder estas dos preguntas porque por temas de tiempo y pues para facilitar, señora Paola, sí, efectivamente, si vas a buscar en la norma, no te van a mencionar cookies en ningún momento, pero hay que recordar que las cookies son un sistema mediante el cual se pueden obtener datos de las personas. ¿Cómo así? Como los cookies precisamente pretenden que cuando yo entro en una plataforma ya cuente con mis datos y como con mis preferencias de usuario, por así decirlo, aún en caso de que yo no esté registrado, es una manera de almacenamiento y de lo que se puede conocer como perfilamiento del usuario. No está prohibido por la normativa colombiana, pero como es un tratamiento de datos, debe contar con la autorización previa y expresa del titular. En esa medida y en las políticas de tratamiento, sobre todo las que incorporan en comercio electrónico, tienen un apartado de cookies, donde se regula la situación, donde se informa qué datos se captan a través de él y donde se autoriza, pues precisamente a poderlos implementar. De hecho, por eso es muy común que cuando ingresamos a un portal de cualquier cosa, casi siempre nos dice aceptar o no cookies. Precisamente viene de esa autorización de esa obligación que nos causa la ley 1581 y sus decretos reglamentarios de obtener esa autorización expresa y previa. Entonces, si bien, como para concluir, no lo vas a encontrar en la norma, algo que habla expresamente de cookies, al ser una forma por la cual se pueden obtener datos personales, sí está reglamentado dentro de política de habeas data, tanto de la organización como del portal de comercio electrónico. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, donde dice podemos hablar del principio de responsabilidad demostrada en temas de habeas data. Este principio, pues, como lo define la norma 1581, lo único que dice es que el responsable hará todos los esfuerzos tecnológicos y humanos para demostrar que garantiza los derechos de habeas data, todo eso, conservación, rectificación, prohibición, confidencialidad y demás, que no accedan a terceros. Si lo vemos así, pues digamos que queda muy general y para nosotros poder garantizar que estamos cumpliendo con el principio de responsabilidad demostrada, debemos dentro de nuestra política y nuestro sistema implementado de As Data contar con esas medidas descritas. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo? Por ejemplo, si yo cuento con unos servidores que tienen autenticación, quienes tienen acceso a esos servidores, todos los datos no pueden ser conocidos por toda la organización, sino solo por las personas que realmente necesiten acceder a ellos. Y con ese tipo de medidas que yo describo dentro de la política es que estoy demostrando que existe la responsabilidad demostrada, donde yo estoy garantizando que estoy respetando ese principio. Entonces, eso es lo que hace referencia al principio de responsabilidad demostrada dentro de la verdad, que no basta simplemente porque he visto políticas o sistemas de base de datos donde lo mencionan, dicen garantizamos el cumplimiento del principio de responsabilidad mostrada, adoptando las mejores prácticas para conservar la confidencialidad de sus datos y el ejercicio de derecho a verdad. No basta con describirlo así. Tiene que decir cuáles son esas medidas técnicas y humanas para proteger, para garantizar este principio. Entonces, las tecnológicas, las humanas, por ejemplo, es quienes tienen acceso a esos servidores, qué documentación se maneja, qué pasa una vez los datos ya no son relevantes, si se suprimen, si se eliminan, qué pasa con eso, si yo anonimizo la información porque es para fines estadísticos. Bueno, todo ese tema lo debo escribir dentro de la política. Entonces, esa es, digamos, la relación del principio de responsabilidad demostrada. No siendo más, les agradecemos a todos por su presencia. Vemos que pues no hay más preguntas del público por la hora. De todas maneras, como les manifestaba, nuestros canales de atención quedan abiertos, tanto virtuales como presenciales, para resolución de sus dudas y también pues para prestarles nuestros servicios relacionados con los temas que expusimos hoy. Es importante también informarles que nuestra idea es precisamente continuar con estos espacios, llevándoles temas de diferente interés para
no solo su formación, sino crear esa sensibilización frente a estos temas. Les agradecemos por la presencia en este evento. Entendemos y les pedimos excusas por, digamos, ese pequeño retraso que tuvimos de 10 minutos en iniciar, y por eso pues estamos terminando un poco también después de la hora. Sin más, muchas gracias por su presencia y podemos dar por terminado el webinar del día de hoy. Y un agradecimiento también a la doctora Carolina, a la doctora Liliana, quienes nos ilustraron muy bien y de manera, digamos, muy concreta sobre los temas tratados. Mil gracias, Néstor. Néstor, y también les quería recomendar a los asistentes, pues ahí en la imagen podemos ver el QR para la encuesta, pero en caso de que no puedan ingresar, en el chat de la reunión encontrarán un link donde podrán ingresar para diligenciar la encuesta en caso de que la quisieran diligenciar. Mil gracias a todos por asistir a este webinar y nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchísimas gracias a todos también por su asistencia y por favor recuerden que contar con programas de cumplimiento garantiza la prevención de la materialización de los riesgos inherentes a esa actividad económica. Feliz día para todos. Y las sanciones. Que estén bien. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buen día.